Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video de la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar del método de separación de variables para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Y bien, ¿en qué consiste este método de separación de variables? Supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden que tiene la siguiente estructura. Entonces aquí tenemos como tal una función m que va a depender de x continua en la variable x más una función n que depende de y. Esta función n es continua también en la variable y esta función multiplica la derivada de y con respecto a la variable x y esta suma igualada como tal a 0. Entonces cualquier ecuación diferencial de primer orden que se pueda llevar como tal a esta estructura se va a poder resolver por el método de separación de variables si se siguen de manera ordenada los siguientes pasos. Entonces los vamos a escribir a continuación. ¿Cuál va a ser el paso 1? Después de que usted tenga la ecuación diferencial escrita de esta forma, escribimos la forma diferencial, y eso lo voy a escribir por este lugar porque es una palabra importante. Entonces escribimos esta ecuación en su forma diferencial asociada. ¿Cómo obtenemos la forma diferencial asociada de esta ecuación? Para obtener esa forma diferencial simplemente lo que hacemos es multiplicar ambos lados de la ecuación por el diferencial de x. De esta manera vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial equivalente, podríamos decirlo. Entonces, si multiplicamos m de x por el diferencial de x, pues nos va a quedar m de x multiplicado por dx más n de y que multiplica a el diferencial de y. Es como si ese diferencial, ¿cierto? El diferencial de x se cancelase con este diferencial, entre comillas. ¿Listo? Y bueno, y aquí nos va a quedar igualada a 0, ¿no? 0 multiplicado por el diferencial nos va a dar como resultado 0. Esta ecuación se llama la forma diferencial de esta ecuación diferencial. Bien, después de tener escrita en forma diferencial la ecuación diferencial, pasamos al paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Integre en ambos lados de la ecuación. Entonces, integrar. Aquí obviamente va a estar muy relacionada con la ecuación diferencial la integración. Entonces es importante que en este punto se sepa integrar por lo menos las funciones básicas y se sepan los métodos básicos de integración, porque la integración nos va a permitir recuperar básicamente la función incógnita. ¿Cuál es la función que nosotros queremos aquí encontrar? La función y que depende de x. Y una de las maneras naturales de hacerlo es, o va a ser como tal, integrando. Entonces vamos a integrar ambos lados de la ecuación y vamos a utilizar la propiedad aditiva de las integrales. Entonces aquí tendríamos la integral de una suma, nos quedaría la suma de las integrales. La primera integral nos quedaría con respecto a x. Entonces tendríamos integral de m de x con respecto a x más la integral, noten que esta integral es indefinida, más la integral de n de y en este caso esta integral va a ser con respecto a la variable y. Pero ojo, como estamos integrando a la izquierda de la ecuación, debemos de integrar también a la derecha de la ecuación. ¿Por qué? Porque lo que hagamos a la izquierda también lo tenemos que hacer a la derecha de la ecuación. Entonces vamos a integrar en este caso la función constante 0. Y como es la función constante 0, aquí no importa con respecto a qué variable usted la vaya a integrar. Entonces para diferenciar como tal esta integración de esta integral y de esta integral, pues vamos a integrar por ejemplo con respecto a la variable z. Pero como digo, aquí no importa con respecto a qué variable usted esté integrando la función constante 0. ¿Y por qué?
Porque por definición, ¿qué nos daría la integral de 0? Esto nos daría como resultado 0, ¿cierto? Sale la constante de la integral, entonces hagámoslo aquí un poco más detallado. Saldría la constante de la integral, que sería en este caso el 0, y esta quedaría multiplicando a la integral con respecto a z. Entonces esto nos daría 0 que multiplica a qué cosa. ¿Cuál sería la integral de 1 con respecto a z? Eso nos daría z más una constante c de integración. Entonces aquí hay que prestar mucho cuidado a lo que voy a hacer. Listo. Entonces aquí distribuiríamos este 0 con este término y con este término. Nos quedaría 0 que multiplica z más 0 que multiplica a c. Listo. Entonces aquí z, esta variable, podría tomar básicamente cualquier valor, pero este 0 pues está anulando ese valor, o sea que nos daría como resultado 0. ¿Sí o no? Y aquí en este lugar hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos anular la constante de integración. Porque si aquí la hacemos 0, pues la estaríamos anulando, ¿no? Entonces esta constante absorbe básicamente este 0, pero va a quedar una nueva constante de integración. Llamémosla, por ejemplo, bueno, la vamos a seguir llamando c, no importa. ¿Qué nos daría 0 más c? Esto nos daría c, que sería precisamente la constante de integración. Otra forma de verlo sería la siguiente. ¿Qué función tenemos que derivar nosotros precisamente para que nos dé 0? Nosotros sabemos que la derivada, bueno, por ejemplo, con respecto a la variable z de una constante, esto siempre es 0. Listo, ahí está. O sea que, y esta constante puede tomar cualquier valor. Ese sería precisamente el parámetro que va a involucrar como tal la solución general de esta ecuación diferencial. Bien, entonces aquí en este lado es claro que tendríamos 0, ¿cierto? Más una constante de integración. Entonces aquí esto nos daría igual a c, precisamente por esta observación y por esta otra observación. Entonces voy a eliminar como tal estas ecuaciones y vamos a continuar con el proceso. Listo. Bien. En este punto, bueno, y en la mayoría de los casos, esta integral que ustedes pueden observar, tanto esta integral como esta integral, se pueden resolver, y en la mayoría de los casos, ojo, pero no en todos, se va a poder despejar la función y en términos de la variable independiente, que sería la variable x. Entonces, en realidad son solamente estos dos pasos. El método no es complicado en sí. Entonces, si queremos especificar un poco acá, de esta ecuación que tenemos aquí, nosotros podríamos despejar esta integral en términos de esta integral y esta constante. Entonces aquí tendríamos integral de n de y con respecto a y sería igual a que esta integral la podemos pasar al lado derecho de la ecuación, nos quedaría menos la integral de m de x más esta constante de integración, que no la podemos olvidar porque es ese parámetro asociado y nosotros ya sabemos qué significa o qué implicaciones tiene como tal este parámetro en la solución general. Ahora, para afianzar un poco estos conceptos que acabé de introducir, vamos a ver algunos ejemplos hasta que finalice el video, en donde podamos practicar un poco este método de separación de variables y se pueda entender un poco más este proceso. Listo. Entonces escribamos por aquí en esta parte ejemplos. Entonces veamos algunos ejemplos en los que podamos hacer bastantes cosas. Listo. Entonces comencemos con el primero. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces aquí entre paréntesis tenemos x al cuadrado más 4 que multiplica la derivada de y con respecto a x, y esto igualado a la función
x por y. Bueno, sería una función en dos variables. Ahora, hay que identificar si esta ecuación diferencial, que claramente es de primer orden, sí se puede resolver por el método de separación de variables. Entonces, es necesario verificar a mano que esta ecuación se puede escribir en la forma m de x más n de y, que multiplica de y de x, y esto igual a 0. Listo. Y si ya se puede escribir de esta forma, pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué este método se llama el método de separación de variables? Porque precisamente queremos separar las variables. Queremos separar las x en un lado y queremos separar las y en otro lado. Entonces vamos a ver si eso lo podemos hacer en esta ecuación. Noten que como la y está multiplicando a la x, nosotros podríamos pasar a dividir esta y al lado izquierdo de la ecuación, y todo este factor que está encerrado entre paréntesis, como está multiplicando a y de x, también lo podríamos pasar a dividir al otro lado. De esta manera nosotros separamos en un lado de la ecuación las y y en otro lado las x, o bien la función que dependa de x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pasamos a dividir esta y, nos va a quedar 1 sobre y, que multiplica de y de x, igual a x sobre qué. Entonces pasamos este término a dividir, que sería x elevado al cuadrado más 4. Y ahora noten que esta fracción que tenemos aquí a la derecha de esta ecuación únicamente depende de la variable x. Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Vamos a pasar toda esta fracción al lado izquierdo, a la izquierda, a restar. ¿Qué nos quedaría? Menos x sobre x elevado al cuadrado más 4 más 1 sobre y, que multiplica a de y de x. Todo esto igualado a 0. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos la función m de x, y multiplicando esta derivada tenemos la función n de y. Por lo tanto, esta ecuación diferencial sí se puede resolver por el método de separación de variables. Y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Una vez de que tengamos escrita la ecuación diferencial en esta forma, encontramos la forma diferencial asociada. La vamos a escribir por este lugar. ¿Cuál sería la forma diferencial asociada o cómo la encontramos a partir de esta ecuación? Simplemente en ambos lados multiplicamos por el diferencial de x. Entonces nos va a quedar menos x sobre x elevado al cuadrado más 4 multiplicado por el diferencial de x, y este término nos va a quedar de la siguiente manera: más, porque aquí es positivo, 1 sobre y, que multiplica el diferencial de y esto igualado a 0. Listo, este sería el paso 1 del método de resolución. Ahora pasamos al paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Hay que integrar ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, hagamos este procedimiento paso a paso para que quede lo suficientemente claro. Aquí, por propiedades de las integrales, podemos sacar este menos de la integral. Entonces nos quedaría menos la integral de x sobre x elevado al cuadrado más 4 diferencial de x, o con respecto a x, y aquí integraríamos con respecto a la variable y. Entonces sería integral de 1 sobre y con respecto a y, y ya sabemos que a la derecha nos va a dar la constante de integración. Listo, noten que esta integral se puede resolver de manera muy sencilla, y esta integral es una integral ya conocida. ¿Qué nos da la primera integral? La primera integral nos daría menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de toda esta cantidad que está en el denominador. Pero claramente esta cantidad siempre es positiva, entonces simplemente podemos escribir entre paréntesis logaritmo natural de x elevado al cuadrado más 4. En otras palabras, podemos eliminar el valor absoluto. Ahora más, aquí sí no podemos eliminar el valor absoluto, ¿sí? Porque la integral de 1 sobre y
con respecto a y, eso nos da logaritmo natural del valor absoluto de y. Y esto igual a la constante de integración. Ahora bien, de esta relación que involucra la variable dependiente y la variable independiente x, vamos a despejar siempre y cuando se pueda la variable y. En este caso sí se puede despejar la variable y. Entonces vamos a proceder a despejarla para escribir la solución general como una función de el parámetro y la variable independiente de x. Entonces esto ya es sencillo. Noten que de aquí podemos pasar toda esta cantidad al otro lado a sumar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, hagámoslo por aquí, por este lado, para ahorrar un poco de espacio. Nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de y igual a 1/2 del logaritmo natural de x elevado al cuadrado más 4 más la constante de integración. Aquí tenemos una ecuación logarítmica, hay que despejar la variable y. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? La variable y está metida en un valor absoluto y hay un logaritmo que está aplicando sobre ese valor absoluto. ¿Cómo eliminamos este logaritmo natural? Simplemente aplicamos la exponencial en ambos lados de la ecuación. Entonces aquí nos quedaría Euler elevado al logaritmo natural del valor absoluto de y por aquí también nos quedaría Euler elevado a esta cantidad más la constante de integración. Aquí a la izquierda es claro que el logaritmo, por ser la función inversa de la exponencial, pues se van a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar como tal a la izquierda? A la izquierda de la ecuación nos quedaría valor absoluto de y, ¿cierto? Porque es lo que está en el argumento del logaritmo. Entonces nos quedaría valor absoluto de y igual a la exponencial de ¿qué? Del logaritmo natural de 1/2. Aquí podemos utilizar un poco las propiedades de los logaritmos. Este 1/2 se transforma en la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, ¿cierto? Entonces, este coeficiente pasa a ser la potencia de toda la cantidad que se encuentre por dentro del logaritmo. Entonces nos quedaría una raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos logaritmo natural de la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 4. Y por aquí tenemos la constante de integración más esa constante c de integración. Aquí aplicamos un poco las propiedades de la exponencial. La exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Y lo voy a escribir en el siguiente orden. Primero voy a escribir Euler elevado a la c, a esa constante de integración, Euler elevado a la c, que multiplica a Euler elevado a la logaritmo natural de toda esta cantidad, pero nuevamente la exponencial y este logaritmo se cancelan, entonces simplemente nos va a quedar por este lado la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Miren que aquí se tienen que aplicar muchos conceptos, hay que tener claro cómo es el despeje de logaritmos, hay que saber despejar, entonces en este punto hay que tener muy claro todos esos conceptos. Bien, hemos llegado a lo siguiente, a que el valor absoluto de y es igual a Euler a la c por la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 4. Pero ojo, no nos interesa tener despejado el valor absoluto de y, sino que nos interesa tener despejada solamente la variable y. Esta es una ecuación en valor absoluto. ¿Cuál sería la solución? Utilizando esas técnicas de solución de ecuaciones en valor absoluto, que nos daría y sería igual a más o menos Euler elevado a la c, que multiplica la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 4. Y ahora acá, en este punto, cuando ustedes resuelvan una ecuación diferencial, es usual que cuando la constante queda involucrada en el exponente de alguna función exponencial, no necesariamente con base Euler, esto nos genera a nosotros una nueva constante de integración. La podemos llamar, por ejemplo, k. ¿Sí? Definimos k como Euler a la c y simplemente escribimos esto como más o menos
k por la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 4. Y en este lugar, sin problema, como k es una constante arbitraria, noten que esta constante está siendo multiplicada por más o menos 1. No importa, esta constante va a absorber ese más o menos 1. Y entonces podemos escribir la solución general como k que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Hemos encontrado entonces la solución general de esta ecuación diferencial de primer orden, que depende ya claramente de cierto parámetro y de la variable independiente de x. Escribámosla acá de manera explícita. Entonces tenemos y de x es igual a k que multiplica la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 4. Y esta sería la solución general de esta ecuación diferencial. Bien, a continuación vamos a resolver en el ejemplo 2 el siguiente problema del valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial de primer orden sujeta a una condición inicial, lo que significa que a partir de la solución general que encontremos vamos a tener que encontrar una solución particular que cumpla esta condición inicial. Entonces vamos a ver si esta ecuación diferencial se puede resolver por el método de separación de variables. Vamos a escribir y' como, para solucionarla vamos a escribir y' como de y de x. En el método de separación de variables sí es importante utilizar la notación de y de x. Entonces vamos a tener de y de x igual a y sobre x elevado al cuadrado. Claramente, del lado derecho nosotros podemos pasar a dividir la y al lado izquierdo y simplemente en el lado derecho dejamos la función 1 sobre x al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 sobre y que multiplica de y de x igual a 1 sobre x elevado al cuadrado. En este punto es claro que esta ecuación se puede llevar a la forma m de x más n de y que multiplica de y de x igual a 0. Por lo tanto, si se trata de una ecuación de variables separables. Yo me voy a ahorrar este paso y me voy a ahorrar un poco la forma diferencial. ¿En qué sentido? En que acá simplemente voy a pasar a multiplicar este diferencial de x al lado derecho de la ecuación y seguidamente integro en ambos lados de la ecuación. Eso me va a ahorrar un poco el proceso, listo. Y en general a ustedes también se los va a ahorrar. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué nos va a quedar por este lugar? 1 sobre y que multiplica el diferencial de y igual a 1 sobre x al cuadrado que multiplica al diferencial de x. Y seguidamente integramos en ambos lados de la ecuación. Y nuevamente, aquí a la izquierda, ¿qué nos va a dar? Logaritmo natural del valor absoluto de y. Y al integrar 1 sobre x al cuadrado, ¿qué nos da igual esta integral? Ya sabemos que nos da menos 1 sobre x más una constante de integración. Y listo, de una vez hemos obtenido ese parámetro que nosotros necesitamos en la solución general. Y ya lo que hay que hacer es ver si de esta ecuación podemos despejar la variable dependiente. Es decir, si podemos despejar y. Claramente sí la podemos despejar. Es una ecuación muy sencilla. Tomando la exponencial, ¿qué nos va a quedar? Escribámoslo por este lugar. Y de x igual a la exponencial de menos 1 sobre x más esa constante integración. Sabemos que esto es igual a Euler a la c por Euler a la menos 1 sobre x. Y sabemos que podemos, a partir de Euler a la c, crear un nuevo parámetro. Lo vamos a llamar k. Entonces nos daría k por Euler a la menos 1 sobre x. Por lo tanto, la solución general de esa ecuación diferencial resulta ser
k que multiplica a Euler elevado a la menos 1 sobre x. Y bien, como tenemos un problema del valor inicial, vamos a utilizar ahora esta condición inicial para poder encontrar el valor particular de k y así poder encontrar la solución particular. Entonces, simplemente vamos a cambiar la x por 1 y luego vamos a igualar toda esa cantidad a 3. Entonces tenemos tenemos condición inicial y de 1 igual a 3. ¿Qué implica esta condición inicial sobre esta solución general? Que y de 1 tiene que ser igual a k que multiplica a Euler a la menos 1 sobre 1. ¿Sí? Estamos cambiando la x por 1. Pero esto tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque y de 1 es igual a 3. Entonces nos resulta esta ecuación sencilla lineal. K por Euler, 1 sobre 1 nos da 1, entonces sería k por e a la menos 1 tiene que ser igual a 3. Y aquí al despejar k, claramente nos da como resultado que k es igual a 3 veces e. Listo, ya hemos encontrado el valor de k asociado a esta condición, con esta condición inicial. Por lo tanto, la solución particular, escribámoslo por este lugar, solución particular, la solución particular sería la siguiente: y de x igual a k, k es 3 veces e, que multiplica a Euler a la menos 1 sobre x. Y ya si ustedes quieren pueden simplificar un poco esta función. Esto nos daría 3 que multiplica a Euler elevado, aquí utilizamos propiedades de las potencias, Euler elevado a la 1 menos 1 sobre x. Y aquí podemos sumar estas fracciones, nos daría 3 por Euler a la x menos 1 sobre x. Listo, esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Solución particular. Listo, sujeta a esta condición inicial. Es bueno que cuando ustedes tengan la solución particular, sea la solución particular o la solución general de una ecuación diferencial, verifiquen que en realidad sí es solución. Ustedes ya saben qué significa verificar que una función dada sea solución de una ecuación diferencial. Tienen que hacer lo que les dicta la ecuación diferencial. Aquí en este caso, ¿qué les está dictando la ecuación diferencial? A la izquierda hay que calcularle la derivada a esta función que ustedes acabaron de encontrar. Y a la derecha, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomen esta función, la colocan acá, es decir, cambian la y por esta función, luego dividen entre x al cuadrado, y esta cantidad que les dé a la derecha tiene que ser exactamente igual a la cantidad que hay a la izquierda. Y eso ya les garantiza de que sí es una solución de la ecuación diferencial y de que el procedimiento que ustedes hicieron es completamente correcto. Para terminar este video quiero hacer la siguiente observación en este ejercicio que se me había olvidado, y es la siguiente. En algunos casos pueden haber puntos que no hagan parte de la solución de la ecuación diferencial. Puntos en el plano cartesiano. ¿Usted cómo puede identificar esos puntos en el plano cartesiano? Por ejemplo, noten que para pasar de esta ecuación a esta ecuación tuvimos que pasar a dividir y a la izquierda, y aquí ya desde el inicio nosotros teníamos que x aparecía en el numerador de una fracción. Entonces, recordemos que cuando tenemos fracciones se debe garantizar de que el denominador siempre sea diferente de 0. Entonces, aquí por ejemplo a la izquierda, para yo poder haber pasado la y a la izquierda, ¿sí?, a dividir, hay que garantizar que esa y sea diferente de 0. En otras palabras, y nunca va a poder tomar el valor de 0. ¿Sí? Y la x tampoco va a poder ser 0, o sea que x tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Que por otro lado,
el punto 0,0 no hace parte de ninguna solución, o no hará parte de ninguna solución, También se le puede llamar punto singular porque precisamente por lo que acabé de escribir, ese punto nunca va a ser parte de ninguna curva solución. Listo, esa era la observación. Y listo, con esto terminamos entonces este video, muchachos. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de su utilidad, hayan aprendido. Para los que sean nuevos en el canal, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que no se vayan a perder ningún otro video que yo vaya publicando aquí en el canal. No siendo más, continuamos en el siguiente video.